Pocas personas conocieron tan de cerca el dolor, la depresión, la pérdida y las enfermedades mentales como nuestra protagonista de hoy. Su obra se considera imprescindible para entender la evolución de la literatura en el siglo XX y eso que buena parte de su producción sabemos que ha desaparecido. De hecho, su talento era tan grande que consiguió el premio Pulitzer. Eso sí, después de muerta. Hoy hablamos de Sylvia Plath. Sylvia Plath nació en 1932 en Boston en el seno de una familia acomodada y muy vinculada a la cultura porque sus padres eran los dos profesores universitarios, lo que le facilitó el acceso a la literatura. Desde muy joven empezó a escribir, pero también desde muy joven empezó a enfrentarse a serios problemas mentales. Cuando tenía solo 8 años, su padre murió. Y esto obligó a Silvia a enfrentarse a dos problemas muy importantes. El primero, esa sensación de traición y de pérdida de haber perdido a su padre tan joven, a pesar de que ella no tenía buena relación con él, era un hombre muy frío y muy distante. Y el segundo, la mala relación que esto supuso para con su madre, porque ella nunca lloró la muerte de su padre y Silvia siempre se lo echó en cara. Esto hizo mella, evidentemente, en su salud mental, que ya era de por sí bastante precaria, y en su primer año de carrera, Silvia intenta suicidarse por primera vez. Porque sí, no fue la única, desgraciadamente. Este intento de suicidio llevó a que Silvia fuese ingresada en un hospital psiquiátrico de la época donde la trataron con electroshock. Porque la salud mental de la primera mitad del siglo XX era, digamos, cuestionable y a los enfermos mentales, daba igual que tuvieras depresión, esquizofrenia o cualquier otro tipo de problema, se les trataba pues con baños de agua helada, con restricciones y con electricidad en el cerebro. ¡Una fantasía, amiga! Aún así, Silvia logra reponerse, retoma los estudios y se licencia con honores. Una jefaza la tía. De hecho, lo hizo tan bien que consiguió una importantísima beca que le permitió cruzar el charco y sacarse un doctorado en Cambridge. Y al llegar a Cambridge, Silvia se enamora. Y claro, a priori esto sería el sueño de cualquier artista. Tú te enamoras en la universidad en la que estás de un tipo que además es escritor como tú. Oye, parece todo una especie de maravillosa fantasía. Y lo sería de no ser porque Silvia tenía un talento increíble para la literatura y un ojo horroroso para elegir a los señores. Y con Ted Hughes la cagó de categoría. Al principio era todo maravilloso. Él escribía, ella escribía y en 1956 deciden casarse y vuelven a Estados Unidos para vivir más cerca de la familia de Silvia, de la que le quedaba. Tenía dos hermanos también. Empiezan a trabajar dando clase en la misma universidad en la que Silvia se había licenciado y todo iba viento en popa hasta que un día nuestra amiga descubre que lleva una cornamenta que no cabe por la puerta. Y cuando digo descubres, literalmente descubres. Se encontró a su marido metiéndole mano a una alumna. Silvia empieza a caer de nuevo en el pozo de la depresión y a los pocos meses se queda embarazada de su primer hijo. La pareja decide entonces volver a Inglaterra e instalarse allí para intentar sacar adelante la relación. De vuelta a Inglaterra, Silvia tiene a Frida, su primera hija, y retoma su papel como escritora y literata. Y de hecho lo hace por la puerta grande, recitando su poema Tres mujeres en la BBC. Tres mujeres es un poema además muy importante en la producción de Sylvia Plath porque aborda el tema de la maternidad desde una perspectiva extremadamente feminista y antibelicista. Y además habla también del problema depresivo que tuvo a raíz de un aborto anterior al nacimiento de Frida. Era la primera vez que se hablaba de abortos en la poesía, algo absolutamente increíble. La experiencia en la BBC lo marcó todo en la poesía de Sylvia Plath, porque desde ese momento descubrió que le gustaba escribir poesía pensando en recitarla en voz alta. Retoma la oralidad de un género que nació como un género precisamente oral y lo hace con auténtica maestría. En 1962 Silvia tiene a su segundo hijo, pero solo unos meses después decide pedirle el divorcio a Hughes. Había aguantado ya suficientes infidelidades, malos tratos físicos, terribles envidias de Hughes a Plath porque ella era mucho mejor escritora que él. No fue un matrimonio bonito y el divorcio tampoco lo fue. Divorciada, sola en un país que no siente como suyo, sin ningún tipo de red de apoyo, enferma y asumiendo enormes problemas económicos, Silvia pasa por una de las peores depresiones de su vida. Eso sí, convierte esa depresión en una auténtica obra maestra, su única novela, La campana de cristal,
que en realidad navega entre la autoficción y la ficción de inspiración personal y que cuenta la historia de una mujer que atraviesa serios problemas depresivos. La campana de cristal se publicó por primera vez bajo seudónimo todavía en vida de Silvia y en 1967 por primera vez se publica bajo su nombre. Pero en 1967 Sylvia Plath ya estaba muerta. Porque en el invierno de 1963, asediada por las deudas, absolutamente deprimida, incapaz de hacer frente a la situación, Silvia coge a sus 2 hijos, los mete en su habitación, deja las ventanas abiertas de par en par a pesar de que era invierno, cierra la puerta con llave y los deja dentro con comida y bebida. Ella baja a la cocina, abre el horno, enciende el gas, mete la cabeza dentro y acaba con su vida. Y aquí, amigos, acabó la vida de Sylvia Plath, pero no su historia. Porque una vez fallecida, su ex esposo, Ted Hughes, se hizo con todos los derechos de la literatura de Silvia. Y lo primero que hizo al conseguir los derechos sobre su obra fue destruir su último manuscrito, un diario en el que hablaba de su relación con él. Y después cogió el resto de su producción, la editó y supervisó su publicación. ¡Un máquina el colega! Por cierto, para ese entonces Ted había rehecho su vida con una traductora alemana llamada Asha Webel, que en 1969, solo 6 años después del fallecimiento de Sylvia Plath, decidió quitarse la vida exactamente de la misma manera en la que lo había hecho Silvia. Que también te digo, Ted, colega, si tus 2 parejas se quitan la vida exactamente de la misma manera, yo qué sé, tío, no sé, dale una vuelta. Aquí hay algo que no huele bien. En fin, la cuestión es que el trabajo de Sylvia Plath fue rescatado en los años 80 y 90 desde una perspectiva feminista súper interesante y recibió un montón de elogios y un montón de reconocimiento que en realidad debería haber recibido mucho tiempo antes. Y en 1982 Sylvia Plath recibe el premio Pulitzer, eso sí, de forma póstuma. Fue